Hola a todos, vamos a esperar a que se conecten, como siempre. Hoy estamos en vivo, muy orgullosos de anunciar, estamos con Azafata Hipóxica, eh, cuyo nombre es Andrea. Andrea está desde Barcelona y nosotros aquí desde Buenos Aires. Ahí envió la solicitud, así que ya la incluyo. Perdón, ahí está la conexión. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, te veo con una ¿Cómo nitidez que estás? me genera felicidad. Sí, genial, yo también, así que espero que todo vaya bien y que Bien. no tengamos problemas técnicos con el directo. Cualquier cosa, si se llega a cortar, empezamos de vuelta, si te Vale, parece. perfecto, sin problema. Bueno, estaba haciendo una pequeñísima introducción. Nosotros seguimos tu cuenta. Yo he hablado un poco antes con Andrea y le conté que somos muy fanáticos. Eh, Ella es tripulante hace varios años, 5 si no me equivoco, vuela en una empresa española. Y bueno, nos concede el honor de estar acá. Ella es publicista, se dedica a muchas cosas, le gusta también escribir, escribe muy bien, tiene su canal de YouTube. Se puede decir que es la única persona que empezó TikTok con una transición, o sea, es nata para las redes sociales. Y bueno, nada, vamos a compartir algunas experiencias sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, su experiencia volando en una empresa de Europa y también como allá están ya volando en pandemia, nada, cómo es la experiencia de volar con las nuevas medidas de seguridad e higiene que eso implica. Solamente como un recordatorio, tal vez hay algunas preguntas que no lleguemos a contestar hoy que tengan que ver con tatuajes, edad, altura. Andrea tiene mucha de esa información y casi la más completa que se ha visto en internet, en su canal de YouTube y en sus redes. Y también por cualquier consulta personal o privada que podamos responderles, estamos siempre disponibles en las redes. Así que, bueno, bienvenida, Andrea. Pues muchas gracias, gracias por invitarme a hacer este vivo aquí esta tarde, este casi mediodía con vosotros. Y nada, muchas gracias por la presentación, la verdad. Bueno, pero es así, es así. Contanos cómo fue tu carrera, cómo llegaste a la profesión de volar. Pues yo hice el curso, va a ser ahora 5 años desde que hice el curso, lo hice en noviembre de 2015. O sea que va a ser casi ahora, dentro de un par de meses, como el quinto aniversario de mi licencia de vuelo. Y fue un poco algo como circunstancial. Yo ya vivía en Barcelona antes de empezar a trabajar aquí en aviación, antes de que Barcelona fuera mi base como tal, y era mi ciudad en la que yo había venido a estudiar y en la que yo ya vivía. Entonces vi que había una aerolínea, que es para la que actualmente trabajo, que fue la primera que me contrató y en la que ya me quedé, pues que buscaba de manera bastante urgente tripulantes de cabina para cubrir como la temporada de verano. Entonces, en aquel momento fue justo cuando yo terminé de estudiar el máster, había presentado mi proyecto final y estaba como otra vez en ese momento de volver a plantearme qué hacer. Entonces, cuando vi la oferta de trabajo, que la vi en LinkedIn, me surgió un poco la curiosidad, como que me reavivó un poco la curiosidad que yo tenía por este trabajo al ver que la oferta pues era también para Barcelona en principio. Entonces reunió un poco lo que yo por aquel entonces estaba buscando, que era por una parte poder quedarme en Barcelona y por otra el probar un poco que era esto de trabajar como tripulante de cabina. Sí que es verdad que mi idea inicial era más que nada probar y ver si me gustaba el trabajo o no sé cómo me desenvolvía en el avión y no tenía en mente que esto fuera a ser como mi trabajo a largo plazo. Y empecé un poco por casualidad y al final, pues mira, va a ser ahora ya 5 años que me saqué la licencia. Un montón, un montón. Y sí, a veces pasa que es un trabajo que nada, a veces mucha gente joven empieza porque tal vez no sabe muy bien qué hacer. Hemos escuchado algunas personas que dicen eso, si bien también hay mucha gente que, o porque la familia también viene de aviación, o porque tiene la pasión desde joven,
Pero bueno, muchas veces terminan amando tanto la profesión porque tiene esos beneficios de los que hablábamos un poco hoy, de la flexibilidad. Me contaste algo que me gustó mucho, que es como lo del síndrome de Peter Pan, que no querés compartirlo, pero me pareció genial. Sí, pues que al final yo me veía, una vez que terminé de estudiar, pues que ya tenía que centrarme, encontrar un trabajo, ¿no? Como mi ocio se iba a ver limitado pues a las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, de fin de semana. Entonces era como que yo quería un poco el postergar lo que era para mí la vida adulta, porque ya lo veía en mi círculo más cercano, pues mis amigas, las que habían acabado la carrera y ya estaban trabajando, pues tenían su rutina de lunes a viernes, tenían sus puentes, sus vacaciones de verano, pero era todo, obviamente, no como cuando vas al colegio o a la universidad, ¿no? Sino que al final en la vida adulta tienes un mes de vacaciones y con eso tienes que sobrevivir. Aquí en España al menos es un mes. Entonces vi que el trabajo de tripulante me iba a permitir seguir viajando con mucha flexibilidad, que básicamente era lo que estaba haciendo yo hasta ese momento, y además el no tener una rutina como tan establecida de lunes a viernes, pues lo veía un poco como seguir alargando lo que era mi vida de estudiante en Barcelona, que la verdad que en el momento en el que yo estudié el curso y me saqué la licencia, pues era la vida que yo conocía, la de estudiante. Y en una ciudad como es Barcelona, pues yo estaba aprovechando esa vida al máximo y no quería de repente verme como ya tenía algún amigo, que al final pues como que mis planes se veían muy limitados y no podía seguir disfrutando pues como yo quería. Entonces lo vi un trabajo que tenía un poco lo que yo buscaba. Por una parte, el viajar, un trabajo que me diera flexibilidad, que me diera libertad, por otra parte que me diera independencia económica y después pues el poder quedarme en Barcelona. Entonces también un poco el conjunto de todo eso fue lo que acabó por decidirme. Pero sí que es cierto que no era una idea que yo tuviera en mente, pues como hay chicas y chicos que la tienen desde que son adolescentes o desde que tienen uso de Claro. razón, que saben que en el futuro pues se quieren dedicar a esto. Lo mío fue un poco circunstancial, pero como decías tú antes, pues al final una vez que conocí el mundo, pues ahora la verdad que me apasiona y de momento la verdad que no estoy valorando el cambiarme al menos de trabajo. Claro, claro. Y vos estudiaste, contanos un poco de tu formación y también que es un tema que les interesa bastante a los tripulantes o a los futuros tripulantes, es cómo pueden congeniar un poco la carrera. Bueno, en general, congeniar el resto de la vida con la carrera siempre es una pregunta que tenemos con respecto a familia. Bueno, hemos tenido algunas personas que preguntaron por el tema de la maternidad, pero en general, si vos tuvieses que decir en relación a los tiempos, qué tipo de cosas se pueden hacer y qué cosas requieren por ahí un poco más de esfuerzo, como carrera o pareja, o bueno, todo lo que tiene que ver con el resto de lo que pasa en la vida, que no es la profesión misma. Exacto, que son muchas cosas además. Pues cuando yo empecé a trabajar, justo había terminado de estudiar, con lo cual mis primeros contratos yo no tenía otra cosa que hacer como tal, no estaba compaginándolo con ningún tipo de estudio oficial, pero sí que es verdad pues que yo tenía mi círculo de amigos en Barcelona que no pertenecían a la aerolínea y quería pues seguir quedando, seguir saliendo con ellos de fiesta, seguir haciendo pues escapadas o comidas o lo que fuera. Entonces sí que es verdad que tuve unos meses, sobre todo cuando empecé a volar, que teníamos bastantes horas, pues que me costaba un poco compaginarlo, pero al final pues lo hacía con esfuerzo. Los días libres los aprovechaba a tope y los días que volaba, pues si tenía a lo mejor un día más corto, pues podía aprovechar la mañana o la tarde pues para quedar con algún amigo, para hacer recados, o sea, para es lo que sería la vida fuera del avión. Sí que es verdad que ahora que ya he logrado ser indefinida, mis programaciones han variado drásticamente porque las condiciones que tengo ahora no se parecen tanto a las que tenía cuando empecé. Cuando empecé tenía lo que llamamos programación de patrón libre, es decir, yo no sabía mis días libres con anterioridad hasta que no se publicaba la programación. Entonces, yo una vez que se publicaba la programación y veía mis días libres, pues hacía planes en función de mis días libres. Ahora tengo una cosa que se llama patrón fijo y tengo siempre 5 días de vuelo y 3 días libres. 5 días de vuelo y 3 días libres. Entonces, yo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre sé todos mis días libres del año, salvo el periodo de Navidad, que este patrón fijo se rompe y tenemos todos patrón libre para que sea equitativo con toda la plantilla. Claro, Pero yo ahora es como que tengo este beneficio que es saber mis días libres con total anterioridad, con lo cual para mí es muchísimo más sencillo pues el poder organizarme. Esto obviamente hablo desde mi perspectiva en mi aerolínea, que es cómo funciona.
Sí, otras aerolíneas que tienen otro tipo de programaciones, otro tipo de horarios y a lo mejor pues no es tan flexible como en mi caso. Pero sí que es cierto que yo ahora estoy mucho más tranquila porque si, por ejemplo, una amiga se casa, ¿no? Y se casa un sábado, el 5 de septiembre, por ejemplo, pues yo puedo mirar y puedo decir, vale, pues tengo libre 4, 5 y 6, perfecto, puedo ir a la boda, puedo volver, me cuadra súper bien. Que no me coincide, pues puedo pedir los días libres o saber con antelación pues que necesitaré hacer un cambio, lo que sea. Entonces sí que es verdad que cuando yo empecé no tenía este tipo de programación, entonces pues hacía un sobreesfuerzo para poder compaginar mi vida normal con el trabajo. Ahora que tengo la ventaja de este tipo de programación, que también existe para otras compañías, pues lo tengo mucho más sencillo. Pero al final lo que veo en otros compañeros o de otras aerolíneas o yo misma cuando empecé, que al final si tú tienes pareja o si tienes una mascota o si tienes niños pequeños o si tu familia está fuera, que todos acabamos por hacer el esfuerzo y por sacar el tiempo para poder compaginar pues las dos cosas, ¿no? Tanto estudios como gente que se dedica a otras actividades profesionales, gente que da clase en escuelas o que tiene su, no sé, una empresa y se dedica a otra cosa, vende productos. Entonces, al final, desde fuera parece como difícil de compaginar, pero sí que es verdad que una vez que estás dentro y lo empiezas a vivir, ves la manera de organizarte. Y es un trabajo que al final, aunque se vuele mucho, o la gente que hace largo radio, que no sería mi caso, pero la gente que hace largo radio y pasa muchos días fuera, también tiene muchos días libres al mes. Entonces, al final es algo como que se compensa por ambas partes. Con lo cual, la gente que tiene un poco ese miedo de a lo mejor, no sé, no poder formar una familia o no tener hijos o tener a su familia lejos, no es algo que sea imposible de de compatibilizar. compaginar. Y Sí, luego hay pues beneficios sociales, sobre todo pues para los padres que tienen hijos menores de, creo que de 4 años. Hay como diferentes maneras flexibles de poder compaginar la vida social, la vida familiar, incluso los estudios con el trabajo. Al menos mi perspectiva, lo que veo con otros compañeros también de otras aerolíneas aquí en España. claro, porque además en tu experiencia vos también has continuado tus estudios, ¿no? Además de tu licenciatura en publicidad y tu maestría, creo que seguí formándote en varias cosas que tienen que ver con marketing digital y bueno, hasta ahora has podido hacerlo muy bien, Sí, organizando. exacto. Para todo tipo de exámenes oficiales de la universidad, si tú pides el día, esto en España, si son exámenes oficiales tipo el carnet de conducir, exámenes de la universidad, tienes unos permisos que te dan en el trabajo para que puedas asistir a ese examen. Yo como estoy estudiando online, pues toda la formación que hago es a distancia, entonces me organizo en función de mis días libres o los días que tengo menos horas de vuelo, pues también puedo aprovechar. Sí que es cierto que yo he preferido la modalidad online porque yo ya estudié tanto la licenciatura como el primer máster de manera Presencial, presencial. claro. Entonces, sabía que me iba a ser mucho más complicado el hacerlo presencial mientras volaba, por eso elegí la modalidad online. Pero tengo algún compañero que está haciendo o hacía el grado, la carrera, y lo hace de manera presencial, pues porque se lo puede organizar pidiéndose vuelos de mañana, sabiendo que va a la clase por la tarde y luego con los permisos que te dan para los exámenes oficiales. O sea que no es imposible. Sí que es cierto que tienes que ser una persona pues organizada, tienes que tener fuerza de voluntad, a lo mejor un día estás más cansado que otro, pero no es algo que sea imposible. Y vuelvo a decir que es cierto que al menos yo lo que veo aquí es que tienes otro tipo de ventajas o beneficios sociales o puede que incluso durante el mes tengas más días libres que alguien que trabaja de lunes a viernes. Entonces, siempre que lo quieras hacer y que tengas los medios, yo creo que es algo pues que se puede sobrellevar. Hay mucha gente que sigue estudiando y que se saca incluso la carrera volando. Claro, sí, sí, nosotros también, bueno, solemos conocer a varios que hacen la carrera y que, bueno, por supuesto, como todo lo que conlleva un esfuerzo, hay que organizarse y, bueno, tener una cierta planificación, pero creo que se trata más que nada de eso. Eh, Saluda a Barbie Back, acá que ustedes se conocen, colega que dio el vivo también pasado con nosotros y también aprovechar para agradecer que está mirando el vivo nuestro director de estudio Francisco Gené y está en el equipo técnico Berenice Otelo, que ahí vi que les está contestando algunas preguntas, como por ejemplo si este vivo va a quedar grabado, que sí va a quedar grabado, si todo sale bien, Instagram no, Que no me va esperemos que sí. a hacer.
Andrea, ¿nos contarías un poco, por favor, ya que tenés ahora, sos de las pocas personas que tenemos cerca para preguntarles cómo es volar en pandemia? ¿Qué tipo de cosas han cambiado? ¿Qué sentís diferente? La melancolía de los aeropuertos, los aviones, todo lo que tengas para compartir. Pues dio la casualidad que yo me fui de vacaciones en febrero, antes de que empezase todo esto, y estuve en México. Y me fui pues 2 semanas a México. Entonces, cuando volví, que ya era finales de febrero, principios de marzo, de repente me encontré con un panorama completamente diferente al que yo había dejado cuando me había ido, porque fue como todo ese cambio se estaba gestando mientras yo estaba en México. Entonces, cuando volví y cuando volví a volar y me reincorporé en marzo, sí que empecé a ver pues que nos estaban ya repartiendo los botecitos de gel hidroalcohólico para que tuviéramos uno cada uno. En algunos vuelos a Italia ya se ponían en los baños cuando era ese tipo de vuelo concreto. Todavía no llevábamos mascarilla como tal, porque no era obligatoria, pero sí que veías a pasajeros que venían sobre todo de vuelos con origen o destino Italia, pues que ya llevaban la mascarilla. Entonces ya empezabas a ver en los aviones, sobre todo que iba bajando el número de pasajeros bastante drástico una vez que nos íbamos acercando a mitad de marzo. Y después, pues eso, que veías hasta los pasajeros mucho más protegidos que en una situación normal. Entonces, fue un momento pues muy difícil a nivel mundial. Aquí en España se declaró el estado de alarma. Creo recordar que fue el 19 de marzo, diría, más o menos esta fecha. Entonces, claro, tanto gobierno como empresas privadas como aerolíneas se tuvieron que adaptar a medida que iban pasando los acontecimientos sin tener ninguna directriz ni ningún momento en el que apoyarse, porque esto era algo inédito que estábamos viviendo como por primera vez en la historia a este nivel tan mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por lo menos lo que yo he vivido, que no he dejado de volar en todos estos meses, aunque fuera muy poco, es que la aerolínea se adaptó bastante rápido. Los pasajeros yo creo que también. Sí que es cierto que los meses que aquí estuvimos como en estado de alarma volaba muy poquita gente porque necesitabas tener un motivo de peso por el que desplazarte, ya fuera por trabajo, por un familiar, no podías viajar como por ocio. Entonces nosotros empezamos pues a llevar ya la mascarilla de manera obligatoria antes de que lo fuese. Ya se estaban empezando a dejar el tema de la distancia, sobre todo a la hora del desembarque y del embarque, que bueno, ya sabes que se forman normalmente como tapones por el pasillo. Entonces ya antes de que todo esto fuera un procedimiento como tal de la aerolínea, como que dentro de la propia empresa ya se estaba haciendo, como que ya se estaban anticipando a lo que luego pues todos los entes daban las directrices de lo que había que hacer. Entonces, el cambio más radical fue, primero, que disminuyeron los pasajeros de manera drástica por la situación que estábamos viviendo, sobre todo que el aeropuerto estaba completamente vacío. Si normalmente en Barcelona, que es un aeropuerto que tiene muchísimo tráfico, en los paneles donde ves los vuelos que hay de todas las compañías suelen ser 6 o 7 pantallas, todas seguidas, todas llenas, que van cambiando, pues había días que solamente había una pantalla con 5 vuelos en todo el día. Entonces ya no era solo el aeropuerto, sino es que la ciudad estaba completamente desierta y tardó un poco como en recuperarse porque al final no, todavía no hemos vencido el virus, todavía no hay vacuna, todavía no podemos bajar la guardia. Entonces sí que es cierto que a nivel nacional en España pues tenemos dos archipiélagos maravillosos que son Canarias y Baleares. Entonces sí que se hizo como énfasis en el turismo en estas dos islas y sí que es verdad que hicimos muchos vuelos y los pasajeros iban a estas islas, pero igualmente siempre pues respetando muchísimo las medidas de prevención, lo de la distancia y demás. Entonces, lo que yo pude ver un poco ahora desde la distancia, ¿no? Que esto empezó en marzo, ahora que estamos casi en octubre, es que aún sin saber muy bien cómo iban a ir los acontecimientos, como que la aerolínea se anticipó bastante, los pasajeros se tomaron bastante bien todas las medidas, la verdad que creo que en este sentido todo el mundo era bastante empático, ya no había como los problemas que solía haber antes, que en ese momento los veíamos graves. Claro, en medio de una pandemia, cuando la crisis es sanitaria, pues lo que antes parecía un problema deja de ser algo tan grave, ¿no? Entonces, sí que he visto un poco que había más igual empatía, colaboración entre pasaje y tripulaciones, y al final, pues nosotros estábamos felices de poder seguir trabajando, de poder seguir yendo al avión, de poder seguir pues juntando a familias que estaban pasando un momento difícil. Así que la verdad que yo estoy súper contenta de poder haber seguido al pie del cañón y me siento tremendamente agradecida pues de seguir trabajando y de que al menos pudiéramos como resistir todos estos meses que han sido tan duros y al menos seguir sacando vuelos aunque fuera a nivel nacional. Claro, por supuesto.
Bueno, además de la máscara y bueno, nosotros le decimos tapabocas o barbijo, pero sé que ustedes le dicen mascarilla, así que hice un Sí. esfuerzo y me salió máscara, que no es ni lo tuyo ni lo nuestro. Pero bueno, además de la mascarilla, tapabocas, barbijo y los guantes, bueno, me imagino que también hay un proceso de sanitización por ahí un poco más aguerrido ahora durante la pandemia. ¿Qué otras cosas cambiaron en el avión? Por ejemplo, si hay pasajeros o no, o el peso. ¿Qué más viste? Pues sobre todo al principio se canceló lo que era el servicio a bordo, no hacíamos la venta. En mi aerolínea la comida no está incluida con el pasaje, sino que lo tienes que comprar. Entonces sí que es cierto que al principio de todo nos quedábamos en el galley, en la zona que está pues delimitada para nosotros, y no pasábamos con el carro a vender nada como para extremar el contacto con la gente, ¿no? Tanto por los pasajeros como por nosotros mismos. Sí que es verdad, aunque esto no forma parte de nuestro trabajo como tal, pero a nivel pues compañía y aeropuerto, que los procesos de limpieza y de desinfección son muchísimo más exhaustivos y mucho más extremos también en el aeropuerto, sobre todo al principio cuando estaba tan vacío, una vez que entrabas se olía como la lejía, como cuando entras en un baño que acaba de ser desinfectado y Claro. huele así fuerte, pues era un poco el olor que había así pues tanto en el aeropuerto como en los aviones. Y después entre nosotros, pues ahora sí que tenemos otro tipo de procedimiento, pues cuando uno está comiendo que el otro no coma, pues para que en el momento que te tienes que quitar la mascarilla o el cubrebocas, que sea solamente una persona, que la otra no se pueda como despistar e infectar, sino que lo hagamos todo por turnos, que no compartamos pues los utensilios, tipo los bolígrafos, que intentemos pues extremar muchísimo más las precauciones. Sí que es verdad que nosotros ya antes en el avión, al menos yo, o lo que veo yo en mi aerolínea, es que todos vamos con nuestro bote de gel, somos bastante maniáticos con lo de lavarnos las manos, no tocar nada con las manos, sino a través de un pañuelo, la puerta del baño, como que yo creo que nosotros ya lo teníamos más interiorizado porque ya estamos acostumbrados a hacer vuelos con mucha gente y vemos a muchos pasajeros al día. Entonces yo creo que en ese sentido ya hacíamos uso de los guantes, como que para nosotros no fue tan difícil a lo mejor el habituarnos a eso. Sí que es verdad que la distancia es un poco más complicado porque el avión pues es un espacio cerrado, pequeño, entonces, en ese sentido, pues sí que teníamos que tener un poco más de cuidado de no acercarnos tanto a la gente, a la hora de servir, ahora que ya se ha restablecido el servicio, pues no acercarnos tanto, seguir manteniendo las distancias, pues dar las cosas de la manera que no estemos nosotros manipulándolo tanto. Y Ujú. después cambios como tal, pues lo que te comentaba de hacer los embarques y los desembarques por filas, intentando Claro. mantener la distancia en todo momento. ¿Qué más se ha hecho? Sí que había Lastre. vuelos en los que no se podían poner las maletas ni nada en los compartimentos superiores para que no estuvieran como en contacto con otros, pues, con otros objetos, entonces estaban cerrados. Ahora esto, por ejemplo, ya ha vuelto a cambiar, entonces también pues se van tomando medidas también en función de lo que dice pues EASA y AESA y todos bueno, lo que sería aviación civil en Ajá. función de las novedades que hay. Y después sí que hay un cambio en el comportamiento de la gente en el sentido de que a lo mejor antes pues los pasajeros eran más impacientes y ahora pues que obviamente la situación no tiene nada que ver con un vuelo normal, pues la gente es más paciente, o al menos lo que he vivido yo, y respeta un poco más lo que decimos. Obviamente es cierto que siempre hay de todo y siempre habrá alguno pues que no quiera hacer caso o lo que sea, pero bueno, sí que se ha visto que la gente ha cambiado un poco el chip en ese sentido. Bueno, bien, entonces, como vos decís, no hay vuelo que por bien no venga. Ahí ha Exacto. servido para educar un poco a los pasajeros que a veces son impacientes. Bueno, aprovecho para agradecerte por la gente que se acaba de conectar. Estamos hablando con Azafata Hipóxica desde Barcelona. Eh, Quería preguntarte también, no nos contaste lo de los lastres, que yo lo sé, pero la gente no. Ah, vale. Pues hubo uno de los vuelos que hicimos creo que fue abril, creo que fue a Ibiza, que íbamos súper vacíos. No sé si éramos pues nosotros la tripulación, que éramos cuatro tripulantes y dos pilotos, o sea, éramos seis personas. Y no sé si pasajeros eran 13 o 12, algo así, o sea, muy poquitos, no llegaban a 20. Entonces, pues las maletas iban cargadas en una bodega, los pasajeros iban ubicados repartidos por el avión, pero igualmente había que compensar el peso, entonces nos cargaron en la bodega lo que se llaman lastres,
que son como unos pesos pues que hacen esa función, valga la redundancia, de hacer contrapeso para que el avión vaya equilibrado y a la hora de hacer la hoja de carga, pues el avión vaya balanceado y todo el peso vaya distribuido. Y claro, yo nunca había visto esto, porque sí que es cierto que he hecho algún vuelo muy vacío en una situación normal, pues a lo mejor los que son más tarde por la noche o algún vuelo, pero bueno, no es lo usual hacer vuelos con 10 personas. Por suerte los vuelos van bastante llenos, los pasajeros se mueven un montón, entonces nunca había visto que hiciese falta el tener que cargar un peso extra que nos hiciese de contrapeso para poder despegar. Y, y el sobrecargo que llevábamos ese día en el vuelo es un chico súper majo, así como muy vacilón, ¿no? Que crea como muy buen ambiente en el avión y yo iba atrás. Entonces me llamó y me dice, ven adelante un momento, corre, corre. Me acerco y me dice, mira lo que nos están cargando en la bodega. Entonces me asomo y estaba lloviendo un montón. Entonces, además de que estaba toda la ventana pues con las gotas de agua y tal, yo veía como lo que a mí me parecían almohadas, porque era tal cual como si fueran cojines. Y me dice el sobrecargo, nos están cargando almohadas. Y claro, yo pensaba, a ver, si nos estuvieran cargando almohadas, yo empecé a pensar, ¿no? En mi cabeza, bueno, con todos los hospitales de campaña que se están montando, igual que había uno muy grande en Madrid, en la nave de IFEMA, digo, bueno, pues a lo mejor en Ibiza, al ser una isla, todo esto en 3 segundos, ¿vale? En mi cabeza. Al ser una isla, pues a lo mejor hay falta de espacio en el hospital, porque era justo ahí en medio de todo el follón. Y digo, pues a lo mejor estamos llevando material, pues no sé, toallas, sábanas, almohadas, pues para un hospital de campaña. O sea, todo esto yo en mi mente. Y yo miraba así por la ventana, pero pensaba, a ver, si estuviéramos llevando esto, iría protegido por un plástico o como mínimo iría empaquetado en una caja, ¿no? No lo llevas así como al aire. Entonces ya vi que el sobrecargo se empezaba a reír y le digo, ¿pero qué estamos llevando? Y me dice que no son almohadas, que son lastres. Y es que no lo había visto nunca. Nunca, nunca. O sea, imagínate la magnitud de lo vacíos que íbamos sin peso, que teníamos que cargar el avión pues con estos lastres. Y no lo había visto nunca y la verdad que no lo he vuelto a ver. O al menos yo no he sido consciente de que nos hubieran cargado más de estos lastres en la bodega. Pero vaya, que esto lo había visto por primera vez ahora en abril. Es que sí, me imagino que empezás a ver otras cosas del avión que nunca viste durante este periodo, como, porque además Claro. volar con el avión, creo que tuviste 6 pasajeros volviendo de un Ibiza, puede ser, no sé, debe ser Sí, como una es que muy poquitos. experiencia muy nueva, como casi tener un avión privado. Sí, sí, total, como un jet privado para Baleares. Sí, sí. Mucho lujo. Hay gente que pregunta qué tipo de aviones volás. No sé si es algo que podés Pues decir. nosotros volamos de la familia Airbus el 319, el 320 y el 321. Y dentro del 320 volamos el Spaceflex y el Spaceflex que ahora le llaman el Neo. Pero todos son aviones de un pasillo de corto recorrido, o sea, de corto radio. Ok, ok. Bueno, y ahí también alguien nos preguntó, yo creo que vos estuviste una temporada en Inglaterra, que eso te debe haber ayudado mucho con el inglés, pero bueno, preguntan bastante por ese tema, si el tema del idioma es importante y cómo te formaste vos en todo caso. Sí que es verdad que, por ejemplo, aunque yo esté en una aerolínea española, el idioma oficial de la compañía es el inglés. No lo fue siempre, porque cuando yo entré el idioma era el español, pero hace ya unos años se cambió al inglés, pues porque la aerolínea está en expansión, tiene bases en otros países, entonces al final pues tenemos compañeros franceses, compañeros italianos, entonces han querido unificarlo al inglés. Entonces, todo lo que son formaciones y comunicaciones oficiales de la aerolínea son en inglés. Con lo cual, ya solo por puro entendimiento necesitas saberlo porque va a ser la lengua en la que al menos hagas las formaciones oficiales. Sí que es verdad que nosotros hacemos un montón de vuelos por Europa, entonces al final el idioma común es el inglés, con lo cual es un idioma que aunque a lo mejor haces un vuelo dentro de España, pero estás llevando a turistas, con lo cual sí que es cierto que en todos los vuelos, en casi todos, aunque sean 3 frases, las vas a necesitar decir en inglés. Entonces, yo tuve inglés en el colegio, yo estuve en un colegio desde los 4 años hasta los 18, siempre en el mismo, y el nivel que había de inglés en mi colegio, la verdad que no era muy bueno, era bastante normalito. Entonces, yo estuve yendo durante muchos años, a la vez que iba al colegio, pues a una academia privada de inglés. Hice algún intercambio en Inglaterra, estuve también un mes en Irlanda yendo a una academia y me ayudó mucho pues el poder salir de España
y estar en contacto con gente nativa que no tenía ni idea de castellano, porque ahí es cuando de verdad tú te tienes que esforzar y Claro. poner todo tu empeño en aprender y en hacerte entender, pues para poder sobrevivir. Entonces al final es como por la necesidad que tienes, como que es cuando de verdad espabilas, ¿no? Entonces yo aprendí inglés un poco gracias a esa academia a la que estuve yendo tantos años y después, pues a la hora de viajar siempre intentaba pues conocer a gente que no fuese pues, de habla hispana, que fuese de otro país o que hablase inglés para poder al menos seguir practicando. Entonces, no sé, yo creo que igualmente a mí me gustan los idiomas, me gustaba ir a clase de inglés, con lo cual creo que en ese sentido no es que tenga un don ni una facilidad, pero bueno, como era algo que me gustaba, pues yo también intentaba aprender por mi cuenta. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, sobre todo, el salir de tu país y hacer una buena inmersión en un país de habla inglesa, intentar no relacionarte con gente que hable tu idioma, porque al final es lo cómodo, es donde te sientes más seguro y es donde no te vas a esforzar por aprender el idioma, porque al final siempre tienes ahí a alguien que te está apoyando en tu propio idioma. Y después, pues, intentar hacer oídos si no tienes la posibilidad de viajar, como pasa ahora, de ver series en versión original con subtítulos en inglés, leer libros en inglés, o sea, intentar esforzarte por hacer una inmersión dentro de los medios que tengas, pues seguir cuentas de Instagram que comuniquen en inglés, o sea, intentar hacer oído y aprender. Y ahora la suerte que tenemos es que con las tecnologías que hay, puedes hacer un tándem con una persona de habla inglesa, aunque sea por Skype o por FaceTime o por videollamada, es mucho más fácil pues que hace a lo mejor 15 años, ¿no? Entonces hay que aprovechar todas las ventajas y sí que es verdad que es un idioma importante porque pues es el idioma universal, por así decirlo, y sobre todo en aviación pues es un idioma que Mental. no que tengas que dominar y tener el nivel como si fueras nativo, pero sí que tienes que tener una buena base para, ya por ti mismo, para poder desarrollar tu trabajo y sentirte seguro. Si al final te falta el inglés, pues te va a faltar también seguridad luego en ti mismo a la hora de desarrollar el trabajo. Entonces, ahora que a lo mejor las cosas están un poco más paradas, es el momento pues de formarse y de intentar al menos pues mejorar el idioma. Si ya dominas el inglés, pues probar con el francés o con el italiano o con el alemán, ¿no? Pero al menos intentar seguir haciendo currículum en la medida de lo posible y gracias a Internet, pues yo creo que ahora todos tenemos eso a nuestro Acceso. alcance, además de manera gratuita, así que creo que hay que aprovecharlo. Sí, totalmente. Hay muchas maneras de formarse y siempre también decimos que es un buen momento para seguir estudiando todo tipo de cosas. Nosotros ahora en la escuela tenemos también cursos de idiomas que hemos inaugurado ahora con la pandemia para también quienes quieran seguir formándose. Tenemos uno elemental y uno que tiene que ver con cabin crew específicamente y también con italiano y portugués, porque nos parece que la gente que ya tiene una formación de inglés, nada, puede aportar mucho para su CV de tener más idiomas. Así Claro. que, bueno, eso en relación a los cursos de idiomas y aprender también online, el aprendizaje online. Eh, tenemos muchas más cosas, tenemos, Andrés, muchas cosas que tenemos para preguntarte. Bueno, creo que hablamos un poco hoy, pero por ahí nos puedes contar qué es la parte, cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo, o sea, desde que empezás el trabajo, y sé que hay madrugones y un montón de cosas que no están tan buenas, pero bueno, de todo, qué es la parte que más te atrae, que más te divierte? Lo que más me gusta es que yo no siento como que vaya a trabajar. O sea, obviamente tengo una obligación, tengo que ir a trabajar, tengo que cumplir, es un trabajo, pero no tengo a lo mejor esa sensación que podía tener antes, pues cuando hacía otros trabajos, de a lo mejor decir, ay, qué pereza, no tengo que ir a trabajar. O sea, es como que estoy en el avión y no siento como que esté trabajando. Es decir, es un poco como sentimientos encontrados. Por una parte, obviamente, estoy haciendo un trabajo y a nadie le gusta levantarse a las 3 de la mañana para ir a trabajar, eso sería un poco pues la parte que menos me gustaría, pero luego cuando estoy en el avión con los compañeros, ahora ya no hay tanto contacto con los pasajeros por la situación del COVID, pero en una situación normal que estás como de cara al público, en un sitio cerrado y pequeño, alrededor de muchísima gente, siempre tienes como un momento para aprender pues de tu compañero con el que vas a pasar el día, de los pasajeros, entonces al final es como que vas a pasar el día y no siento que tenga esa rutina que tenían otros trabajos o que todos los días sean igual, aunque tengamos el mismo destino, por ejemplo, París, un vuelo a París de un día no tiene nada que ver con el vuelo a París de otro día. Entonces lo que me gusta es que no tengo una rutina y no tengo esa sensación como de un trabajo como tal, sino que estoy en el avión, me lo paso bien, hablo con los compañeros, o sea, hay días que son más duros y otros que no, pero los días, por ejemplo,
que no son duros y que pasamos un buen día, o sea, siento que como que ni siquiera esté trabajando, como que esté en el avión con amigos y atendiendo a gente, pero en una situación como súper distendida. Sí que es verdad que luego hay días pues, que son más duros y acabas más cansado, pero por regla general lo que me gusta es no tener esa sensación como de decir, jo, tengo que ir a trabajar, qué pereza, ¿no? Como siempre voy contenta, luego una vez que llego al avión, como que, no sé, sé que es difícil ponerse en esta situación a lo mejor sin vivirlo como tal en el trabajo. Sí que es cierto pues que a nadie le gusta madrugar o a lo mejor trabajar de madrugada muchas horas, pero luego es verdad que se genera un ambiente y un clima con la tripulación que hace que sea un trabajo como súper especial. Y yo creo que eso es lo que más me gusta del trabajo. Y el poder pues atender a la gente, me gusta pasar el servicio, estar en contacto con los pasajeros y después, sin ser como tal las funciones del trabajo, pues lo que me gusta son los beneficios que tenemos de vuelo, que podemos irnos a otra parte del mundo de un día para otro, pues con billetes de avión súper baratos y tenemos una libertad total, obviamente no ahora en coronavirus, pero antes de todo esto, una libertad total para movernos por el mundo como cuando queramos. Y la verdad que son otros trabajos, pues es algo que tienes que planificar, buscar los billetes de avión que mejor te convengan. Nosotros al final podemos estar un lunes organizando un viaje para el jueves, sin necesidad de preocuparnos porque el vuelo vaya a ser muy caro. O sea, te da como mucha libertad para hacer planes y para tener una vida como muy flexible. Ok, sí, perfecto, entiendo. Eso es un gran beneficio. Eso, nosotros siempre recalcamos eso, más allá de que hay un costo, es, la verdad que es muy, muy inferior y bueno, y tenés el beneficio de conocer, ya además como tripulante ya empezás a conocer las ciudades que más te gustan, me imagino que vas teniendo como tus restaurancitos y después podés volver como turista y, bueno, como turista, como viajero, y debe ser espectacular tener esa sensación también de como de pertenencia a todas partes, como un ciudadano internacional. Eh, Andrea, y contanos alguna experiencia divertida en el avión, algún famoso, algún cholulaje, que cholulaje no sé si es una palabra que conozca, pero bueno, como No, pero me ha hecho mucha gracia. es bastante graciosa y ridícula. Nada, tiene que ver con eso, sí, con alguna cosa que te haya pasado con algún personaje o algún pasajero divertido. La verdad es que es como que nos pasan un montón de cosas, pues porque al final estamos con mucha gente cada día, entonces es que ya solo por estadística nos tienen que pasar cosas. Pero hay una anécdota que me gusta especialmente porque esto creo que fue ya hace un par de años, me programaron un vuelo como especial, es decir, el Banco Santander había contratado como los servicios de mi aerolínea porque este banco iba a hacer como una especie de congreso en Madrid. Entonces, tenía como diferentes vuelos y aviones con tripulación de mi aerolínea desde diferentes puntos de España para llevar a toda esta gente a Madrid por la mañana y luego pues, devolverlos a sus diferentes ciudades por la tarde-noche. Entonces, ahí me programaron uno de estos vuelos especiales, que además yo nunca había tenido un vuelo de estos, que le llamamos un vuelo charter. Entonces, el cliente era el Banco Santander, pero la tripulación y el avión éramos nosotros. Entonces, mi día consistía en un vuelo en vacío de Barcelona a Vigo, que está en la otra punta de España, en Galicia, En Galicia. de Vigo a Madrid con la gente del Banco Santander y después de Madrid a Barcelona, vacíos otra vez. Es decir, era un día de 3 vuelos, como un triángulo, solamente uno con pasajeros. Y encima eran pasajeros que iban a Madrid a pasar el día y volvían por la noche, es decir, sin maletas, sin tener que pasar el catering, o sea, era como simplemente los llevábamos del punto A al punto B. Entonces era un día como para nosotros súper fácil. Encima, 2 vuelos en vacío, que los vuelos en vacío pues puedes ir charlando con la tripulación, mirando el paisaje, leyendo, o sea, lo que quieras. Y esto era por la mañana. Entonces, bueno, pues hicimos el primer vuelo en vacío, llegamos a Vigo y cuando estábamos embarcando, pues venían todos los hombres trajeados y el color corporativo del Banco Santander es el rojo. Entonces venían todos pues con corbatas rojas. Las mujeres pues a lo mejor con un traje y con un bolso rojo o los zapatos y estábamos embarcando. Y yo estaba en mi posición ese día, estaba justo donde está la salida de emergencia. Y estoy saludando a la gente, buenos días, buenos días, buenos días. Y de repente entra por la puerta mi tío, que mi tío trabaja en el Banco Santander en una ciudad que se llama Orense y era de los que formaba parte e iba a ese congreso en Madrid del Banco Santander. Entonces, claro, a él no se le había pasado por la cabeza en ningún momento que yo fuera a hacer un vuelo Vigo-Madrid,
cuando mi base es Barcelona, entonces era muy poco probable que él se encontrase conmigo en ninguno de los vuelos y yo no había pensado, o sea, ni se me había ocurrido, pues que mi tío iba a ir a este evento, porque era como de, no de altos cargos, pero bueno, más como directivos, gente muy antigua, o sea, no era para todos los empleados del Banco Santander. Entonces, pues sin más, yo sabía que mi tío estaba en el Banco Santander, pero no pensé, ni siquiera era desde Vigo, no pensé que fuera a estar en ese vuelo. Entonces, claro, imagínate la situación, además hacía bastantes meses que no nos veíamos, cuando estamos embarcando y me lo veo venir y él todavía no me había reconocido, porque él no se esperaba, lógicamente, ni de broma que yo estuviera ahí. Entonces, claro, cuando justo él iba sentado en la salida de emergencia, que era pues la zona que a mí me tocaba ir a darles el briefing de la salida de emergencia, como estar en esa zona del avión. Y claro, cuando me vio, nos quedamos los dos como súper sorprendidos y yo no sabía muy bien cómo reaccionar, ¿no? Porque es como que tú estás en el avión, no puedes coger y darle un abrazo a un pasajero en medio de un embarque, ¿no? Aunque sea tu tío. Y además ninguno de los dos sabíamos que iba a estar ahí, porque si nos hubiéramos a lo mejor escrito, él me hubiera dicho, oye Andrea, que hoy voy a hacer un vuelo con tu Nos tomamos compañía. un Pues café antes, de claro. casualidad, a lo mejor, si nos hubiéramos escrito, o yo lo del Banco Santander, pero ninguno de los dos nos mandamos un mensaje. Entonces, nada, fue un vuelo como que recuerdo como con mucho cariño, pues porque luego vino mi tío, estuvimos haciéndonos fotos, hablando con él estaba como súper contento, diciéndole a sus compañeros de trabajo, es mi sobrina, es mi sobrina. Y fue como que me gustó mucho la experiencia porque fue completamente sorpresa, tanto para él como para mí. Y luego yo pensaba, ¿qué probabilidades había de que toda esta gente y todos los vuelos y todas las tripulaciones que hay, que me hubiera tocado a mí hacer este vuelo, el de Vigo, porque ya te digo que Banco Santander tenía fletados varios aviones, pues desde otras ciudades, no solo desde Vigo, sino desde Oviedo, no sé si iban también desde Santander, o sea, eran diferentes puntos de España. Entonces el pensar, se han alineado los astros para que de repente me toque a mí hacer este vuelo y venga mi tío en el avión. O sea, fue como algo que es que ahora lo pienso y digo, me tenía que haber comprado un billete de lotería, porque es que esa casualidad y esas, ¿no? Que todo se hubiera alineado para que me hubiera tocado a mí y la verdad que flipé. Y sobre todo el acordarme de su cara, porque él estaba ahí entrando pues con su maletín, los compañeros de trabajo, imagínate, ¿no? 8 de la mañana, lo que menos te esperas es que vaya a estar yo en el avión. Y la verdad que es que me ha pasado con más gente, en encontrarme a gente en vuelos que a lo mejor pues no nos esperábamos. Y al final, pues mira, de mi familia materna, que es el marido de mi tía, diría que es al único que he llevado en el avión, a mi tío, el del Banco Santander. O sea que al final hemos tenido suerte. ¿Y cómo se saludaron finalmente? Pues Tomá, con un nada, cuando le gesto. vi, claro, cuando le vi, él se sentó y ahí me tocaba ir a esa fila a decirles lo de que van sentados en la salida de emergencia y explicarles como las características del asiento. Entonces, como yo ya lo había visto venir de frente, cuando se sentó, me acerqué a él, cuando él ya estaba sentado, entonces yo me asomé como al asiento, le saludé a los tres que estaban ahí sentados y claro, se quedó flipando cuando me vio. Él nunca me había vestido no me había visto nunca pues vestida de Claro. uniforme, con la coleta y tal, ¿no? Entonces fue como una súper sorpresa. Entonces, como él iba sentado, me acuerdo, creo que en la ventanilla y tampoco podía como salir al pasillo, le dije que luego durante el vuelo, pues que ya me acercaba yo, que viniera hacia atrás, pues al Gali, y que hablábamos un rato, que nos hacíamos una foto y tal. Y nada, fue un vuelo súper cortito porque digo Madrid, la verdad que son, no sé, 50 minutos o 45, que entre una cosa y otra de crucero es muy poquito, pero nos dio tiempo pues a tomarnos un café, a estar ahí charlando, a que nos contara pues lo que iban a hacer allí en Madrid con el Banco Santander y nada, ahí estábamos los dos alucinando, no nos lo podíamos creer. Tenemos un grupo además de, pues el típico grupo de familia con las mujeres Cousiño, la familia materna, y les mandé la foto con mi tío en plan, hola chicas, ¿qué tal? Mirad a quién me encontré hoy en el avión. Y claro, no se lo podían ni creer, o sea, fue, no sé, de esto que dices, esto solo me va a pasar una vez en la vida. Qué espectacular, sí, deben Sí, haber sí, algún. total. Yo sé que es muy emocionante para quienes vuelan sublo, que nosotros los llamamos sublo, que son los subject to location, o sea, cuando hay disponibilidad para volar. Bueno, dentro de este paquete de beneficios que tiene ser tripulantes, que es que tenés los pasajes más accesibles. Y bueno, siempre cuentan que yo todavía no me ha pasado, bueno, mi mamá era tripulante y la he visto volando una vez en la vida. Me acuerdo de eso como algo, yo creo que tenía 3, o sea, me acuerdo todavía de eso, pero no me ha pasado todavía cruzarme varias amigas que tengo, y nada, que muero por verlas, porque es es como otro, no es solamente como ver a alguien vestido de trabajo, ni alguien que te, no sé, que te atienda en una oficina,
es un rol tan importante también y bueno, también conlleva tantas cosas de seguridad y de protocolos y de hacer, bueno, los anuncios y un montón de cosas que nada, que son, deben ser muy divertidas de ver cuando conoces a la persona en otro contexto. Quiero saludar a Dina Feller, que es una gran compañera que nos está, nada, nos está diciendo que, son, que nos agradece las experiencias que estimulan y enriquecen la profesión. Y bueno, nos van quedando cada vez menos minutos, así que voy a fijarme acá en la caja, que tengo alguna pregunta. Eh, nos preguntan si es, si es muy cansador el trabajo de TCP. Si es muy cansado, Muy cansador. depende de muchas cosas. Es decir, la gente que hace largo radio, pues tiene, además del cansancio como tal, quizás de los vuelos, pues también el jet lag. Yo, por suerte, no sufro jet lag porque hago vuelos dentro de, pues, de Europa y norte de África. Entonces, es cansado pues cuando a lo mejor tienes que madrugar durante varios días seguidos y no descansas lo suficiente. Yo, por ejemplo, ahora en mi aerolínea te puedes pedir tardes o mañanas o noches, te puedes pedir como el turno que tú quieras. Entonces, yo tengo tardes, a mí, desde que me he pedido tardes me ha cambiado la vida. Entonces, para mí es una maravilla poder ir a trabajar por la tarde, habiendo descansado, dormido bien, con lo cual la verdad que ya no siento que me canse tanto. Sí que es verdad pues que pasas muchas horas de pie, que llevas tacones, pues a lo mejor tienes unos vuelos en los que se vende mucho y estás como, no sé, como con mucha adrenalina y energía porque el trabajo lo requiere, y luego hay vuelos que son más light. Pero sí que es cierto que yo al menos los vuelos que hago, que son en una situación normal, durante 5 días seguidos, yendo de tardes, que puedo descansar por la mañana, no siento que sea un trabajo tan como agotador. También es cierto que es eso, que yo no tengo que lidiar con el jet lag o no tengo que intentar organizarme después de cruzarme el mundo, llegar a mi ciudad y volver a hacer la vida en el horario de mi ciudad. Entonces, como yo no tengo tampoco ese problema añadido del jet lag, yo para mí es un trabajo que si eres capaz de descansar y tienes unos horarios de sueño, tampoco estrictos, pero que duermas las horas que tienes que dormir y que descanses lo que tienes que descansar, es un trabajo que se puede llevar bien. Claro. Ok, ok. Bueno, ahí nos preguntan también, bueno, con respecto a los anuncios, contestaron colegas de la profesión, Daniel Caneda, hola Dani, y Dina contestaron, pero bueno, si los anuncios se pueden leer, yo creo que se pueden leer a juzgar. Vos tenés creo que es un TikTok de cómo leen en inglés, que leen en español muy pausado y tranquilo, y en inglés es una sola palabra, no se entiende Sí. qué es lo que dice. Nosotros tenemos un manual de voces, manual de anuncios al pasaje que se llama, en el que están escritas todas las voces que hay que dar en el avión, todos los anuncios, en los diferentes idiomas que toca darlos. Después es verdad que estos anuncios están grabados en el propio avión, entonces se ponen y es como algo que se reproduce. Nosotros no tenemos por qué leerlo si en el avión está grabado, pero luego hay aviones en los que a lo mejor ese día pues falla o no está grabado, o el avión es nuevo, que esto me ha pasado muchas veces, el avión es nuevo, acaba de llegar, entonces todavía no han volcado esa información personalizada de la aerolínea al propio sistema y todavía no está como grabado. Entonces, pues nosotros lo tenemos que leer. Luego hay otras voces, pues ahora, por ejemplo, con lo de los procedimientos del COVID, hay muchas voces nuevas de estos procedimientos que todavía no están grabadas en el avión porque es algo que se implantó hace nada. Entonces, esas voces las tienes que leer de manera manual, pero tenemos que seguir el manual y tenemos que leer y dar las voces tal cual aparecen ahí. O sea, no cabe lugar a la improvisación como para que des las voces inventadas. Que hay gente que yo creo que se piensa que a lo mejor nos las inventamos, pero no, hay un manual estricto, tú tienes que leer tal cual lo que pone ahí. Luego lo que sí que hacemos aquí en Barcelona se habla, además de hablar castellano, también se habla el catalán, es una lengua cooficial en Cataluña, entonces hay anuncios que se dan también en catalán. Entonces, lo que sí que hacemos es que si a lo mejor esa voz hay que leerla, pues yo que soy gallega y no sé también catalán, pues no voy a leer esa voz para darla mal. Entonces, si no hay nadie de la tripulación que domine ese idioma y lo pueda leer, pues esa voz en ese idioma no se da. Digo catalán, como puede ser francés o italiano, dependiendo del destino. Y si están en el avión, pues maravilloso, es como darle a play y ya el avión pues lo dice solo. Mirá, ok.
interesante eso. Yo creo que acá no, bueno, hemos escuchado unos anuncios realmente incomprensibles en inglés, pero bueno, porque además es eso, es como con un tonito que a veces ni siquiera tiene sentido con la palabra, es como, pero bueno, se hace lo que se puede y para todo lo demás están los cursos y las formaciones y las películas y la música y todo lo que uno puede ir haciendo. Claro. Eh, Preguntan, han preguntado esto reiteradamente, nosotros no tenemos ninguna base en España ni ningún vínculo, pero bueno, tenemos acá, así que preguntan cuáles son las bases buenas para España, para hacer TCP, supongo, sí. Pues las más grandes son obviamente Madrid, que es la capital, y Barcelona, que es la segunda ciudad más grande de España, y es en la que más aerolíneas tienen aviones, son bases mucho más grandes. Entonces, la operativa tanto de Madrid como de Barcelona, esto hablo en general, pues es mucho más grande o más amplia que en ciudades más pequeñas. Mi aerolínea tiene base en ciudades mucho más pequeñas, como es Santiago en Galicia, como es Málaga, que creo que es lo que están preguntando, Sevilla, también en Canarias, en Mallorca. Entonces, yo nunca he estado en base en Málaga, no sé cómo se trabaja ahí, pero vaya, que es una de las bases más demandadas de mi aerolínea, con lo cual entiendo que se está súper bien si mucha gente se quiere ir a trabajar a Málaga. Hay otras aerolíneas que creo que ahora, antes Norwegian tenía base en Málaga, creo que ahora ya con todo lo que ha pasado que ya no tiene presencia en España. Diría que Ryanair también tiene base en Málaga, no sé si alguna otra quizás alemana, pero no creo que sea una mala base para trabajar. Al revés, Málaga es una ciudad súper bonita, con muy buen clima, muy buena gente, muy buena comida. Así que yo supongo que en Málaga se vivirá muy bien y es una ciudad pues más barata de lo que es Madrid y Barcelona, con lo cual también el sueldo se estirará un poquito más. Claro, Pero no está tan no bien. puedo decir a nivel personal porque sí que he estado en Málaga, conozco la ciudad, pero nunca he trabajado desde el aeropuerto de Málaga, no sé cómo es la operativa de allí. Sí que es uno de los aeropuertos que tiene más tráfico en verano, en una situación normal, pues porque hay muchísimos turistas que vienen. Pero vaya, que mi aerolínea es una de las bases más cotizadas, con lo cual yo creo que se estará de lujo. Ok, ok, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Espero que eso más o menos cubra toda esa parte. De todas maneras, nada, lo que nosotros siempre decimos, no para esta pregunta específicamente, pero para otras que igual están haciendo, que veo, bueno, Open Days en Málaga, también están preguntando por altura y peso, que dijimos que hoy no íbamos a hablar tanto de eso. Eh, Siempre traten de chequear muy bien toda la información que tiene la aerolínea al respecto de eso, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el uniforme está casi siempre disponible en las fotos y en las páginas de cada aerolínea. Estudien bien antes de ir a una entrevista. Estos son consejos que daríamos nosotros, pero bueno, seguramente vos tenés otros. Que aprendan bien la historia de la entrevista, infórmense todo lo que puedan sobre aviación, tienen el espectacular blog de Hipoxi y todas las cosas que sube que además de aprender te hacen reír, que eso es como una combinación única. Infórmense bien con todo lo que puedan antes de ir a una entrevista. No vayan pensando, bueno, tal vez no me toman por esto, por lo otro. Eh, Siempre tienen chances también y nada, y además hay cosas que no son, que uno por ahí piensa que son una limitante, como es tener un tatuaje o un determinado peso o una determinada altura, y realmente no lo son. Eh, ¿Qué otros consejos nos podrías dar vos para formarte, para tener una entrevista, para entrar al mundo de la aviación? Pues segundo lo que has dicho tú, sobre todo que se estudien o se miren al menos un poco la trayectoria de la aerolínea, que conozcan un poco pues a dónde van a ir. Sí que es verdad que hay gente que va a la entrevista por ir, por ver cómo es, a unas sabiendas que seguramente no le cojan, pero a lo mejor para ir una segunda vez con esa confianza de ya haber pasado como por la primera experiencia, pero yo simplemente que intenten estudiarse un poco la trayectoria de la aerolínea, luego pues por suerte ahora hay mucha información en internet de cómo superar entrevistas, experiencias de otra gente pues que ya ha asistido y a lo mejor eso te da pistas pues para saber un poco cómo va a funcionar. Sobre todo que el día anterior intentes descansar, que vayas descansado que veas bien y elijas la ropa con la que vas a ir y esto que ya lo dejes preparado el día de antes, no que te levantes ese día por la mañana con las prisas y te pongas a escoger la ropa que vas a llevar, sino que todo lo que tienes que hacer ya lo hagas antes, igual que si te piden llevar impreso el currículum o las fotos, que no esa mañana con todos los nervios tengas que ponerte a hacer como estos trámites anteriores.
Quizás que salgas también con bastante tiempo de antelación, porque nunca sabes si vas a llegar o no a tiempo, pues al hotel donde se haga la entrevista o al lugar que vaya a ser. A lo mejor ese día hay un accidente en la carretera y hay tráfico. Entonces siempre llegar, pues, bueno, yo soy de las locas que llega a los sitios con media hora antes o 20 minutos, pero sobre todo para una entrevista que no sabes lo que puede pasar, pues que llegues con ese tiempo de antelación y después pues que vayas tranquilo y también a disfrutar del proceso, que a lo mejor si en esta entrevista no es, pues será la siguiente, que hay que seguir intentándolo. Ok, bueno, estamos llegando casi al Sí, final, se nos nos quedan acaba el tiempo. minutos. Solamente decirte, si tuvieses que resumir qué has aprendido profesionalmente en tu carrera de TCP, así como lo más breve que nada, ¿qué dirías? ¿Qué palabras dirías para resumir? De lo que he aprendido estos años trabajando como tripulante a nivel profesional sería el trabajo en equipo, que es súper importante en, pues, en una tripulación. Sobre todo eso, el trabajo en equipo, el confiar en la gente que tienes en tu misma tripulación, en tu mismo equipo, que todos somos al final igual de importantes a la hora de una emergencia. Y después el saber escuchar y empatizar con la gente. Esto ya me lo queda un poco más a nivel personal, tanto con los compañeros como con los pasajeros, pero quizás desde fuera tú no piensas que hay gente que no viaja por ocio o por placer, sino que viaja pues para asistir a un evento que a lo mejor es triste para esa persona, pues porque ha perdido un familiar, o a lo mejor viaja a otra ciudad y se separa de su familia, o sea que no todo el mundo viaja por el mismo motivo y no tiene que ser siempre algo como positivo. Entonces, sí que he aprendido un poco a ponerme más en la piel de los demás y empatizar, pues sobre todo por eso, ¿no? Porque te pasan situaciones y conoces a gente que te hace ver pues las otras perspectivas y las otras caras pues de la misma moneda. Y después también pues a ser súper puntual, porque en aviación la puntualidad y el tiempo son oro y lo peor que puedes hacer es llegar tarde a un vuelo, con lo cual ahora es como que para mí el tiempo ya era antes importante, pero ahora como todavía más. Y después te diría, pues, a ser también, pues, quizás más flexible a la hora de organizarme, pues porque en aviación no todos los días son iguales, siempre tienes que estar alerta, no sabes lo que te puede pasar. Entonces, como también he aprendido, pues a lo mejor a no confiarme y a la vez, pues, a ser también flexible en mi vida personal, pues porque a lo mejor un día vas a volar y resulta que hay un retraso y te quedas tirado en la ciudad en la que estás y no puedes volver, entonces a tomarme las cosas pues con más filosofía y aprender un poco de lo que aprendo en el trabajo también pues en mi vida real, por así decirlo, de Andrea. Qué lindo lo que contaste de la empatía también y de lo que significa para cada uno un viaje. Son cosas muy diferentes y por ahí siempre lo tenemos asociado a vacaciones y bronceador, pero no, no siempre es así. Claro, Así que, bueno, Andrea, la verdad que fue muy enriquecedor para nosotros, seguro que para nuestros potenciales o futuros alumnos también. Te agradecemos un montón, espero que sí. te deseamos muchos vuelos y Ay, ojalá muchas gracias. pronto puedas volver a ejercer como siempre. Ojalá. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Ha sido un placer y muchas gracias pues, a todos los seguidores que se han conectado para estar aquí con nosotros. Y os mando un besito muy grande desde Barcelona y mis mejores deseos también. Muchísimas gracias, Andrea. Estamos en Adiós, contacto. Adiós. Muchas gracias. adiós. A vosotros.